Se cumple una semana de la huelga de los médicos navarros y tras varias contraofertas y reuniones, de momento no hay acuerdo a la vista. El Gobierno, eso sí, ha lanzado un ultimátum al sindicato médico y advierte que la propuesta que está encima de la mesa es la definitiva. Es el momento, dicen, de tomar decisiones. Aunque no es el único frente abierto, la Intersindical de Salud, que incluye también al resto de colectivos sanitarios, sigue con su paro para el 15 de febrero, el mismo día en el que los funcionarios reivindicarán con una huelga mejoras laborales. Piden la estabilidad en el empleo y la reducción de la temporalidad por debajo del 8%, una protesta a la que están llamados alrededor de 29.000 empleados públicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta edición del Dilema. Ya lo ven, una semana más. Las huelgas y los paros marcan el debate y el calendario. Comenzamos. Arrancamos y lo hacemos saludando a quienes van a formar parte hoy de este dilema. Carlos Pérez Nievas, por parte de Navarra Suma, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Por parte del PSN, Jorge Aguirre, muy buenas noches, bienvenido también. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Desde Geroa Bai, Javi Aracama, bienvenido también. Gracias, Gabón, buenas noches. Buenas noches. Y por parte de Izquierda a Esquerra, Marisa de Simón, muy buenas noches y bienvenida también. Gabón y muchas gracias. Bueno, antes de entrar en materia, si les parece, vamos a analizar y vamos a ver cuáles son esas huelgas, esas reivindicaciones, algunas de ellas ya en marcha, como la del sindicato médico que cumple una semana. Continúan las reivindicaciones profesionales en Navarra. Los médicos ya cumplen una semana de paro y han endurecido sus condiciones. Ahora los facultativos reclaman un complemento de productividad que implicaría una subida del sueldo de 1.000 euros al mes para cada médico. Insisten en que su lucha principal es la saturación en las consultas. Salud sigue R que R en negarnos la posibilidad de que el médico, de que se le consulte al médico el forzar una cita. Desde Salud dicen estar muy sorprendidos por este nuevo rumbo, un incremento salarial que aseguran no pueden asumir. He recibido la propuesta ayer por la mañana pues con incredulidad y además con mucha sorpresa. Y todo con otra huelga convocada por parte de la Intersindical de Profesionales Sanitarios. Las partes han iniciado una negociación para intentar evitar el parón. Tenemos que hacer pues unas contrapropuestas y en función de esas contrapropuestas pues veremos el carácter negociador que puedan tener. Desde SATSE, profesionales de la enfermería y fisioterapeutas se desvinculan de la concentración intersindical, pero proponen una protesta individual para el 18 de febrero. Estamos con una fase de negociación, con unos encuentros con la Administración y parece que sí, que estamos avanzando. Y a todas estas protestas se une otro parón. Esta vez son los funcionarios los que reivindicarán mejoras laborales. Piden la estabilidad en el empleo y la reducción de la temporalidad por debajo del 8%. Un servicio público de calidad debe necesariamente ser prestado por personas con unas adecuadas condiciones de trabajo. A la huelga de funcionarios están llamados alrededor de 29.000 empleados públicos. Bueno, como ven, hay muchos frentes abiertos. Comenzamos por esa huelga del sindicato médico y además desde el Gobierno de Navarra han lanzado un ultimátum. Dicen que no van a haber más propuestas. Con toda claridad, pero también con toda honestidad, que ya se ha hecho todo el esfuerzo posible. Por tanto, es hora de las decisiones. Y la propuesta que está encima de la mesa es la propuesta que se tiene que decidir, asumir o no por parte de los interlocutores. Arrancamos ahora ya sí el debate, muchos frentes abiertos. Comenzamos con Carlos Pérez Nievas por parte de Navarra Suma. ¿Qué le parece la situación en la que estamos una semana después? Pues una huelga y una situación con la que tiene este gobierno es una cuestión que el gobierno es un fracaso del gobierno. La huelga es la última actuación que le queda a un trabajador, sea funcionario público o no lo sea, por las consecuencias que le acarrea a él. Por lo tanto, la primera cuestión es que es una cuestión donde no se han tratado los temas bien y si se llega a esa situación donde hemos visto nada menos, hablamos de los médicos, la intersindical, SATSE, fisioterapeutas, funcionarios en general, quiero decir que el gobierno tiene un serio problema que tiene que atajar
Yo recuerdo una situación parecida a esta, llevó al gobierno de UPN último a perder el gobierno, por lo tanto la situación que tiene el gobierno es una situación crítica. Y yo creo además que se están haciendo un poco aquí, como pasa siempre en el momento final, lo que están tratando de ponerse a la sociedad en contra. Si están centrando por parte del gobierno lo que traslada, que esto es una cuestión puramente de números, económica, filtrando y diciendo que que tiene una oferta, y creo que está haciendo el gobierno es, en este caso los médicos, hablar solamente de incremento de sueldo, pues yo creo que estamos equivocando el tiro. La situación sanitaria en Navarra es una situación francamente desastrosa. ¿Es la única de España? No, pero estamos en Navarra y tenemos que afrontar lo que tenemos aquí. Hubo momentos donde fuimos la sanidad pública más envidiada de este país, donde toda la valoración que hacíamos los propios navarros de nuestra sanidad estaba siempre en un nivel altísimo. Llevamos muchos años de decadencia y tenemos que afrontarlo. Que hay parte económica porque tienen sueldos que son, en sueldo base, de los más bajos. Yo tengo una estadística, unas cifras, que era la penúltima, que el sueldo base era el más bajo de España. Tenemos que afrontarlo también por ahí, pero también afrontarlo por una de las claves, nosotros lo decimos y yo lo digo, es fundamentalmente la atención primaria. Porque la atención primaria es la base de que no tengamos luego un cuello de botella ni un tapón para las especialidades. Si tuviéramos una atención primaria como tuvimos, con medios, con capacidades para afrontar diagnósticos certeros, pues el médico no derivará. Si su capacidad de hacer diagnóstico certero está en cuestión, por lo tanto tendremos un problema. El número de visitas que tiene que hacer diarias, en fin, las condiciones de trabajo de un médico son francamente en este momento en muchos casos inasumibles e inaceptables. Y eso es lo que hay que afrontar. ¿Que eso tiene compensaciones económicas? Seguro que sí, pero hay que afrontar la realidad de que si no vemos que tenemos un problema real en la sanidad, pues evidentemente yo creo que nos ataja. Y no es un tema de dinero exclusivamente, ni mucho menos, sino de organización, de funcionamiento, y de que eso nos lleva a que ahora nuestra sanidad pública, la pública, desde luego no es lo que era, y debemos reconducir la situación cuanto antes mejor. Jorge Aguirre, por parte del PSN, ¿qué se puede hacer para reconducir esta situación y que se termine, por ejemplo, la huelga del sindicato médico, la primera que está ahora en marcha? Sí, bueno, estamos viendo cómo diferentes colectivos están ejerciendo su derecho a la huelga y evidentemente nosotros ahí vamos a respetar, como no puede ser de otra manera, el derecho que tienen todos los trabajadores a ejercer la huelga, ¿no? Ya sean trabajadores públicos o no. Y en ese sentido, el Partido Socialista no tiene más que reconocerles esa capacidad que tienen para llevar a cabo estas cuestiones. El señor Pérez Nivas decía que se está trasladando esta cuestión como una cuestión meramente económica, y no es cierto. En la oferta que el Gobierno de Navarra ha trasladado al sindicato médico se hablan de más elementos que lo que es la retribución que tienen que cobrar los médicos. Se habla también de la reducción de consultas de pacientes que se han de ver en la jornada, que se reduce a 32 pacientes, o el tiempo medio de consulta con cada uno de los pacientes, que se aumenta a 12 minutos. Ya quisieran muchas comunidades autónomas en el resto de España tener estos datos en los que está planteando el Gobierno de Navarra. Es cierto que se está hablando de dinero y se está hablando de salarios, y la oferta que hace el Gobierno de Navarra coloca al colectivo médico, de la situación en la que están en este momento, los colocan en puestos de cabecera en cuanto a lo que sería su retribución. Pero como digo, hay que ir más allá, hay que afrontar cuestiones que no son propias de este Gobierno, que vienen de muchísimos años atrás, de décadas de una gestión mala con gobiernos de UPN, que hemos visto cómo despedían a miles de sanitarios y sanitarias cuando la anterior crisis, y como vemos pues que llegando a estos momentos pues se producen estos movimientos en diferentes colectivos. El sindicato médico tiene su representación dentro de la mesa sectorial, como no puede ser de otra manera, pero cuando hay cuestiones que trascienden a cuestiones salariales, hay que entrar también, como decía también esta mañana el vicepresidente, a la mesa general, y ahí también pues otros colectivos están planteando también cuestiones, como veíamos también para huelgas estos próximos días, ¿no? Y sí que es verdad que estamos viendo cómo la situación sanitaria es compleja en todas las comunidades, pero este Gobierno ha puesto encima de la mesa el presupuesto más alto que el año pasado, un 6% más, con inversiones en infraestructuras, con inversiones tecnológicas, contrataciones, OPEs como no se hayan visto en los últimos 10 años para contratar personal, y por lo tanto no se está actuando solo en una reivindicación salarial de los médicos y de las médicos en esta comunidad. Se está avanzando en poner sobre todo el foco en el servicio público, en la sanidad pública, para que el ciudadano y la ciudadana vea cómo se mejora su servicio, y eso es lo que tenemos que ir afrontando. Como digo,
con mejoras salariales para los trabajadores, para los médicos y las médicos, que les va a beneficiar a ellos y que va a poder permitir que hagan su trabajo de una mejor manera, pero también con reducciones de pacientes, con inversiones, etcétera, etcétera. Javier Acama, de Geroa-Bai. No sé qué opinión le merece después de esta semana de huelga por parte del sindicato médico. No sé si hay visos o no de solución a estas alturas. Bueno, no lo sé. Creo que el viernes es cuando responderán algo. El consejero Remírez parece que lo ha dejado claro, ¿no? que hasta aquí considera el Gobierno que puede llegar. Yo creo que tenemos que retrotraernos bastante atrás, ¿no? para llegar a la situación actual. Sí que me gustaría agradecer, la verdad, a los portavoces de la derecha que todas las menciones que hacen respecto del declive de los últimos años de la sanidad navarra las hagan con referencia a los datos de 2019. El otro día lo decía la portavoz suya de Salud en el Parlamento, hoy el señor Esparza también comparaba datos actuales con datos de 2019 y que no lo hagan con datos de 2015, que es cuando dejaron ellos la sanidad, ¿no? No nos hablan de los 50.000 personas en listas de espera que había en 2015, sino de los 35.000 que había en 2019. No nos hablan, bueno, así con una serie de datos, ¿no? Yo creo que esta legislatura, haciendo autocrítica, y yo creo que como formamos parte del Gobierno, aunque es verdad que no llevamos la cartera en concreto de salud, pero creo que tenemos que ser conscientes de que se ha empezado tarde a aplicar medidas como por ejemplo la estrategia de atención primaria, lo llevamos comentando tiempo, medidas que venían de la anterior legislatura. Esta estrategia se trabajó muy bien a través de la Consejería de Salud de la anterior legislatura, y esta legislatura pues no se ha hecho nada, ¿no? Y estamos en la situación que estamos. Yo sí que creo que hay una serie de medidas que se tenía que haber empezado bastante antes. Ahora comparto, creo que son positivas muchas de las propuestas que se han puesto encima de la mesa, comparto con el compañero, con el señor Aguirre, pero también creo que han venido tarde y muy forzadas por la situación. En el marco de la huelga del sindicato médico, en el marco de las protestas del resto de sindicatos a los que se ha dejado de lado, no se ha convocado hasta muy tarde la mesa sectorial de salud, la mesa general de la función pública, y ahora se está un poco deprisa y corriendo pues intentando atender urgencias que creo que si hubiéramos empezado hace bastantes meses, por no decir un par de años por lo menos, sé que hemos tenido la pandemia, no voy a decir que en 2020 teníamos que haber estado con esto, pero sí en 2021 teníamos que haber empezado pues a implementar esta estrategia que he comentado, a hablar de mejoras salariales, a hablar de mejoras en la atención, a implementar una serie de medidas estructurales, ¿no? Ahora, deprisa y corriendo con la presión de la huelga en periodo preelectoral, yo creo que vamos a llegar a lo que vamos a llegar, ¿no? Y es muy difícil así realmente ser capaces de implementar medidas estructurales que vayan a funcionar a medio plazo. Marisa y Simón, Bueno, a mí no me cabe ninguna duda de que el sistema navarro de salud, eso no es mi idea, necesita mejorar. Hay amplios campos de mejora, en particular en todo lo que tiene que ver con la atención primaria, pero también tiene ámbitos de mejora en todo lo que tiene que ver con ganar en eficiencia y en eficacia, ¿no? Se habla de tiempos de atención, se habla de salarios, pero poco se habla de jornada, de horario y de las guardias, por ejemplo. Pero bueno, en todo caso, respecto al sindicato médico, pues bueno, a mí no me sorprende, ¿no? Bueno, no hace falta más que ver el seguimiento, ¿no? No es un seguimiento masivo el de esta huelga, pero no me sorprende, ¿no? Final de legislatura y, bueno, pues yo lo voy a decir tal y como lo siento. Yo creo que esto tiene un tufillo también a intereses partidistas, ¿no? Lo cual no quita que bueno, yo no respete, como tengo que respetar, y además que lo respeto, las reivindicaciones de un sector, ¿no? Respecto a las reivindicaciones concretas, yo creo que la contrapropuesta de salud es una buena contrapropuesta, que aborda la mejora de la atención primaria, los tiempos, cuestiones salariales, de retribuciones. Yo creo que es una buena. Y claro, que el sindicato médico pasara de pedir 500 euros en la siguiente a pedir 1.000 euros al mes, pues en fin, ¿qué dirá el resto de los funcionarios, ¿no? A mí los corporativismos nunca me han gustado. Yo creo que ese análisis del sistema navarro de salud, que tiene que ver también con las buenas condiciones laborales
laborales de los trabajadores y trabajadoras tiene que ser global, tiene que incluir a todos los profesionales y a todas las profesionales, y además no está solamente los sanitarios, sino que también pues entran en el juego pues cualesquiera de los trabajadores y trabajadoras al servicio de las administraciones públicas. Y termino con una cuestión, y tampoco me cabe duda de que hoy para ejercer la medicina hace falta una formación y unos años, vamos, que se hacen larguísimos, mucho mayor que muchas de otras profesiones, y eso efectivamente, evidentemente, hay que pagarlo. Pero de ahí a pedir que se elimine la exclusividad, manteniendo el salario que se obtiene por esa exclusividad, eso me parece, además de sectario, me parece injusto con el resto de la sociedad en general, y desde luego si uno quiere después dedicarse a otro tipo de cuestiones, pues que deje de cobrar la exclusividad y se ponga una consulta privada o se dedique a poner una agencia de viajes, que eso no se lo prohíbe la legislación actual, lo que pasa que exige que uno renuncie al complemento de exclusividad, que son unos 800 euros al mes. Sí, yo lo que pasa es que se dicen cosas que conviene matizar y ponerlas en su sitio, y hay varias, ¿no? Tenemos, ¿por qué se compara el 2019 y no el 2015? Hombre, vamos a ver si contextualizamos todos, porque en aquellos años de 2011 a 2015 hubo presupuestos que eran 2.000 y pocos miles de millones de euros. Ahora estamos en 5.000, la mitad. Se gestionaba la mitad, porque había una crisis que quiero recordar, que llevó a todo tipo de recortes, que se utilizó por una base importantísima de los trabajadores de esta administración para hacer aquellas huelgas también, que entonces no serían contra el gobierno y serían lícitas, pero todas aquellas campañas del recortes no, stop recortes, etcétera, del funcionariado, evidentemente iban a socavar a un gobierno que acabó cayendo. Entonces, los números de compararlos cuando se pueden comparar. ¿Cómo gastamos 5.000 y pico millones de euros ahora? 5.500 con lo que se gastaba había entonces, porque entonces, en aquellos años 2011-15, la valoración de la sanidad pública por parte de los navarros era infinitamente más alta que ahora. Eso, una cosa. Por lo tanto, se habla de la pandemia. Bueno, pero cómo la pospandemia, este gobierno, donde se ha ido recuperando todo, ha sido incapaz de llevar a esta comunidad a los niveles, no ya de generación económica, de servicios que teníamos antes. Y no lo ha sabido hacer. Eso es una cosa evidente. La atención primaria es palmario, pero la atención primaria, como he dicho antes, deriva en especialidad. Por lo tanto, los médicos están, digamos, saturados. Y otra cuestión, si se reconoce que se les ha hecho una oferta económica donde los va a poner en los mejores rankings de los profesionales pagados de España, es porque vienen de lo que decía yo, del ranking de los peor pagados. Y con la exclusividad se hace muchísima demagogia. Pero al final uno se forma y un médico está normalmente 10 años formándose para ser la mejor profesional. ¿Para qué? Para que dé el mejor diagnóstico. ¿Y para qué? Para que los recursos públicos con los cuales tiene a su disposición sean efectivos para todos los ciudadanos. Entonces, la exclusividad, el Partido Socialista ya gobernó esta comunidad y puso al nivel sanitario público, y lo digo yo, el Partido Socialista puso el nivel sanitario público de Navarra a unos niveles altísimos que luego los gobiernos de UPN, por ejemplo, y los que tuvimos en otros gobiernos con CDN mantuvimos. Pero el origen de todo eso, y no había complemento de exclusividad. Un médico lo que tiene que hacer es ejercer su profesión cuando es funcionario en el horario que tiene de trabajo de funcionario con la mejor disposición, y cerrarle puertas a que luego tenga al margen de eso una actividad que en ningún caso es falso absolutamente, que va a repercutir en que va a atender peor a los trabajadores cuando están en el sistema público de salud, porque Navarra ya ha tenido eso. Navarra, el mejor momento de la sanidad, Navarra en general, fue cuando compatibilizó la posibilidad de tener personas funcionarios que también no tuvieran exclusividad y pudieran tener consulta o lo que quisieran por la tarde, no una agencia de viajes. Una gente no está 10 años formándose para montar una agencia de viajes, porque es una broma que resulta que el que está sufriendo toda esa formación se va a sentir francamente, molesto con lo que acabas de decir. Entonces, ¿eso es mejor o es peor? ¿Vienen mejores profesionales y pueden compatibilizar lo público con lo privado? ¿Vienen mejores profesionales y lo pueden hacer a nuestros hospitales? Evidentemente sí. ¿Por qué lo digo yo? Porque ya lo hemos tenido. Cuando hemos limitado eso, hemos perdido profesionales de categoría. Los que están, no digo, son buenos profesionales, pero los mejores, o parte de los mejores, a lo mejor no están aquí. Entonces, por lo tanto, todo lo que sea algo que mejore el sistema, para mí es que es evidente, y eso limitarlo a que pretenden mantener la exclusividad, el complemento, pues si es con ese complemento su retribución está a los niveles que ha dicho Jorge Aguirre que vamos a ponerlos, pues será bueno, pero que nadie lo diga, que es que hasta ahora su nivel retributivo estaba muy por debajo, y el sistema sanitario, quien no quiera ver que aparte de la atención primaria, en especialidades, por muchas razones, el navarro no lo percibe como lo percibía antes, pues la verdad es que estamos haciendo trampas al solitario. Digamos la verdad, pongamos facilidades y desde luego cada uno tendrá que tener la retribución, porque hay mucha parte de los funcionarios en otros niveles de la administración sanitaria, por ejemplo, que si comparas retribuciones, evidentemente no están
tan mal retribuidos, puedo hablar de enfermerías o niveles de otro tipo del funcionariado, que si tú vas a pensar cómo están comparado con otras comunidades, estaban mejor que los de nivel más alto, que son los especialistas. Y eso es verdad, porque han hecho un trabajo durante años y se les ha dado una remuneración acorde a también a sus obligaciones, pero resulta que al final la parte más alta del escalafón, con más formación y que más responsabilidad tiene, no tiene las mismas compensaciones, y es hora de ponerse al nivel que su esfuerzo y su dedicación merecen, punto. No sé si con la oferta de... Sí, yo misma, sí. Brevemente, pero vamos a seguir con... el orden no me importa, ¿eh? Vamos a seguir con el orden y respondemos. Con el tema de la exclusividad, que ha sido también uno de los temas que más debate ha generado, la oferta de salud, se habla de las incompatibilidades, es algo que desde el sindicato médico tampoco estaban en ese asunto. No sé qué opinaba sobre la exclusividad y vamos pasando la ronda para que todos respondan. Bueno, yo con el tema de la exclusividad, la verdad es que el Partido Socialista siempre ha dicho que, bueno, que el tema de la exclusividad era algo también, un elemento en el que se podría entrar a debatir, pero que claro, que el sindicato médico debería dar también pasos, es decir, vale, podemos entrar a hablar de la exclusividad, de la incompatibilidad, etcétera, pero claro, si a pesar de hacer los esfuerzos que está haciendo el gobierno, seguimos adelante con la huelga, o como decía la señora de Simón, pues el viernes te pido 500, pero el lunes me levanto y te pido 1000, pues claro, voluntad de acordar, la que tiene el gobierno ha sido importante, ha estado la mano tendida, por lo tanto, esperemos a ver cuál es la nueva oferta que hacen también el sindicato médico, a ver si se acerca a lo que plantea el gobierno, que como comparto lo que decía la señora de Simón, es una muy buena oferta la que hace el gobierno de Navarra, ¿no? El señor Pérez Nivas hace un juego de trilerismo político, ¿no? Porque dice... Hombre, comparamos con el 2019 porque, claro, en el gobierno, en la legislatura de 2011 a 2015, pues no había presupuestos porque había una crisis. No, perdone, no hubo presupuestos, no porque hubiera una crisis, no hubo presupuestos porque UPN fue incapaz en esta comunidad de llegar a acuerdos con nadie para aprobar unos presupuestos. Y tuvo presupuestos prorrogados por esa incapacidad de llegar a acuerdos. Pero, hombre, bueno, la gente tiene que saber que había un presupuesto que era la mitad del actual. Claro, pero las necesidades tampoco son las mismas y los servicios que se ofrecen en la sanidad pública tampoco son los mismos. ¿Pero con acuerdo hubiera habido un presupuesto de 5.000 millones? No, pero hubiera habido presupuestos, pero claro, está usted comparando la situación que tenemos ahora con la de 2019, el señor Aracama, también en ese aprovechategui electoral en este momento, de la legislatura pasada, la estrategia de atención primaria, que no se llegó a implantar, estaba en estudio, pero no se llegó a implantar. Joder, que hemos estado 2 años y medio de legislatura, 2 años y medio de legislatura con una situación pandémica, un 2020 con una situación en la que teníamos los hospitales como los teníamos, en las que estábamos viendo cómo moría gente en nuestra comunidad por una crisis sanitaria que fue brutal y que había que poner, hablo desde el ámbito sanitario, todo el foco en afrontar esa situación, y que el 2021 y 2022 tampoco han sido una situación normalizada dentro del Departamento de Salud, y quienes, por suerte o por desgracia, tenemos sanitarios próximos y cerca en casa, pues hemos visto cómo han estado viviendo esta situación, y por lo tanto, querer comparar las diferentes legislaturas, o las comparamos todas, o empecemos a sacar cada una las particularidades que ha tenido para afrontar los retos que tiene. Atención primaria es un elemento clave, es el acceso al servicio navarro de salud, al servicio público de salud de cualquier ciudadano y cualquier ciudadana. Y eso es evidentemente que hay que afrontar esa situación. Pero es curioso, yo el otro día comentaba con unos compañeros que hace poco fue el examen del MIR y comentaban en una cadena de radio, escuchaba que atención primaria, la medicina de familia era la menos demandada en todo el país, no en Navarra, en España. Por lo tanto, no vas a coger la especialidad no tenemos, que menos remuneración te va a permitir, pero es que es lógico. No, pero yo no voy a entrar a cuestionar si los médicos acceden a una especialidad o a otra por la retribución. Yo entiendo que son médicos porque quieren ser médicos, y el que quiere ser médico de familia lo es porque considera que quiere ser médico de familia. Lo digo porque hay una escasez de profesionales de atención primaria, no aquí, en todas las comunidades, y no ahora, sino en los últimos 20 años, no en esta situación concreta. Llevamos sufriendo esa escasez durante muchísimos años. Vamos a seguir avanzando. Javier Acama. Bueno, muy brevemente respecto de la exclusividad, ¿no? Yo creo que la prioridad en este momento tiene que ser que todos los recursos vayan a la sanidad pública, ¿eh? Si algún médico o alguna médica desea quitarse la exclusividad y ejercer en la privada, lo tiene muy fácil. Se renuncia a 800 euros al mes y se pone. Entonces, desde luego, nuestra posición es clara en el sentido de mantenerla. Y luego un par de apuntes respecto de datos que se han dado, ¿no? Hoy mismo, Javier Esparza, el portavoz de UPN, decía que Chivite
cuenta con 1.000 millones más de los que contaba Barcos y 1.400 más con los que contaba Barcina. Es decir, nada de la mitad. Navarcina contaba con 4.000 millones de euros de presupuesto, Barcos llegó a contar con 5.000 y Chivite cuenta con 5.400. No es la mitad, no es la mitad ni mucho menos. Lo cual vuelvo a agradecer porque en una situación de bastante menos presupuesto que la actual, el señor Esparza, nada sospechoso, hoy a la mañana, pues bueno, pues ha dado flores a la gestión de la legislatura anterior, ¿no? Capitaneada por Guero Abay. Y yo antes no me he extendido, pero podemos hablar de la reversión de los recortes salariales que se hizo en la anterior legislatura, de la reversión de ciertas privatizaciones como las cocinas, que en menuda situación estaban y ahora vas y tienes una cocina más que digna, ¿no? En el complejo hospitalario las listas de espera de 50.000 a 35.000, bueno, pasando a la red pública a miles de personas. Recuerdo a los trabajadores y a las trabajadoras de la Universidad de Navarra, la polémica que hubo por parte de la derecha, nos decían que aquello iba a subir las listas de espera una barbaridad, no fue así, ¿no? Y también por alusiones respecto a la estrategia de atención primaria. Yo lo he dicho en la anterior intervención, tengo claro que en medio de la pandemia no estaba el Departamento de Salud para hacer florituras, pero sí, otoño de 2021, todo el año 2022, ha habido margen más que de sobra para empezar a implementar algo que no se ha hecho nada, no se han atendido las reclamaciones del sector sanitario, que yo creo que de una manera más estructurada, con menos prisas, menos urgencias preelectorales, se tenía que haber hecho, ¿no? Y voy terminando. ¿Por qué se han unido el resto de sindicatos de la función pública, ya no solo los del ámbito sanitario, todos los de salud, los de educación, derechos sociales, etcétera? Bueno, porque se les ha dicho desde función pública durante meses que no se podía tocar el techo de gasto, que el capítulo 1, sueldos y salarios, era sagrado, y ahora de repente han visto que ese techo de gasto se rompe. ¿Para qué? Para acabar con una huelga del sindicato médico. Y entonces han dicho, oye, ¿y qué hay de lo mío? ¿Por qué no se puede romper lo que era irrompible, ahora es perfectamente vulnerable? ¿Por qué no para mi beneficio también, ¿no? Es comprensible. Marisa de Simón, cerramos esta parte. Cuatro posiciones. Una, en relación a la agencia de viajes, que yo desde luego no lo he comentado desde ningún punto de vista ni peyorativo, ni de rebajar la condición de un médico. Me parece me parece además que para dirigir una agencia de viajes yo creo que hace falta muchísimas competencias y por lo tanto todo mi respeto a los gestores, a los directores y directoras de agencias de viajes. No estoy nada de acuerdo contigo, Carlos, en relación a que cuando se introdujo la exclusividad empeoró la situación. No estoy de acuerdo y además no es verdad. O sea, no es verdad. La inclusión de la exclusividad ordenó el sistema sanitario de salud y ordenó además también el sistema educativo. La exclusividad, cualquier médica, profesor, yo misma si vuelvo a dar clase, puedo renunciar a mi dedicación exclusiva y tener otro tipo de trabajo en el tiempo que a mí me parezca, sea sábado, domingo o cuando considere. Esa posibilidad sigue estando encima de la mesa y a mí me parece que no se debe suprimir porque es voluntario, cada cual decide. ¿Qué ocurre? Que si hay una exclusividad, uno se compromete precisamente a esa dedicación exclusiva. Por lo tanto, eso para mí es inamovible y, por cierto, si la consejera del Departamento de Salud cediera ante esto, mi voto sería en contra cuando esta ley llegara al Parlamento. Respecto a la huelga sindical, no me sorprende en absoluto que se pida una OPE masiva. Cuando estamos en salud casi en el 50% de la temporalidad, claro que hace falta una OPE masiva y aquí estamos dilucidando qué va a pasar con esas pequeñas plazas que salen en ese ruinoso e ilegal proceso de estabilización bajo mi punto de vista. Claro que tienen toda la razón. Y es que aquí funcionarios somos todos, Yo también soy funcionaria y hubo unos recortes tremendos, y claro, si dice, ay, no, mire, yo es que como soy médico que me suban el sueldo, ay, mire, es que yo soy profesora, mire, que yo soy tal, ¿y saben qué ocurre? Que ahí está el techo de gasto, ¿y saben qué ocurre? Que aquí hay una fiscalidad totalmente injusta, que siguen pagando los que más tienen mucho menos. Entonces, para atender todas estas demandas hace falta unos ingresos que ninguno de ustedes tienen ninguna propuesta para aumentar esos ingresos y poder acometer esas mejoras que necesita el personal al servicio de las administraciones públicas, que me incluyo. Bueno, pues esta primera parte del debate la vamos a dejar aquí, hacemos un alto en el camino, pero enseguida volvemos a este dilema.
Seguimos en esta edición del Dilema. La primera parte le hemos dedicado a hablar de las distintas huelgas que hay en marcha, como la del sindicato médico. Y ahora lo que vamos a hacer en esta segunda parte, vamos a hablar sobre la radiografía, sobre cómo están las distintas infraestructuras públicas de Navarra a estas alturas de la legislatura, desde el TAV, la segunda fase del Canal de Navarra o las distintas inversiones en carreteras. Hoy, por ejemplo, la presidenta Chivite ha anunciado la licitación del nuevo túnel de Belate por 95 millones de euros. Estará ejecutado en unos 45 meses. Comenzamos esta segunda parte hablando de infraestructuras. Comenzamos con Carlos Pérez Nivas. ¿Qué radiografía hace, teniendo en cuenta también pues, este anuncio que hemos conocido hoy? Es que un poco al final coincidimos en todo, tiene un poco un diagnóstico parecido, ¿no? Quiero decir, ciertamente la situación ha sido de una época extraordinaria en esta comunidad nuestra, en la comunidad foral, que coincide, por ser justo, lo quiero decir así, con los gobiernos donde había apoyo entre los que conformamos ahora, por ejemplo, los gobiernos de Navarra Suma y el Partido Socialista, y se alcanzaron las más altas cotas donde en todo tipo. Hablamos antes del sistema sanitario, las cotas más altas de España. En infraestructuras, las carreteras navarras eran la envidia de este país nuestro. Y eso, evidentemente, tiene un momento de crisis absoluto, no por una mala gestión de gobierno, porque cuando se reitera permanentemente las referencias a los últimos gobiernos, yo formé parte de un gobierno 2007-2009 que acabó en el 11, donde se empieza a notar una situación que es la falta de ingresos, la incapacidad de poder afrontar los gastos que teníamos de alguna manera previamente consignados. Por lo tanto, hay una reducción de ingresos dramática. Antes se decía que no, el presupuesto no es la mitad, el presupuesto general de Navarra era la mitad que el actual, pero los de salud solo faltaría que fueran la mitad. Se hacía el esfuerzo en que salud, que educación, asuntos sociales mantuvieran un cierto nivel, pero otras cosas se quedaron al margen. ¿Qué se quedó? Infraestructuras, por ejemplo, y hay que decirlo claramente, porque había otras prioridades y había el dinero que había, la mitad del que tenemos ahora. Por lo tanto, pero es que luego ya el tiempo pasa, y estamos hablando de la legislatura 2011-2015, que estamos en el 23. Y desde el 2015 al 2023 se tenía que haber planteado una serie de infraestructuras que deliberadamente se han paralizado, tanto por el gobierno liderado por Uxue Barkos, como ahora por el gobierno de María Chivite, incapaz de hacer que sus socios de gobierno, Geroa y Bildu o Izquierda Unida, apoyen sus medidas de infraestructuras. ¿Qué tenemos? Que 2 legislaturas completas tenemos paralizadas las inversiones más importantes comunicativamente de este país. Somos una comunidad retrasada en el tren de alta velocidad, absolutamente. A mí me toca muchísimo viajar por trabajo ahora y compruebo que desde luego es un atraso que estemos al nivel que estamos en Navarra y que nos va a poner en una situación de desventaja competitiva. Ya lo estamos, tampoco tenemos comunicaciones a través, por ejemplo, aéreas, y por lo tanto había algunas que se han perdido y pasa lo mismo. De aquella crisis nos hemos recuperado la económica, de esta pospandemia hemos sido incapaces de recuperarnos. Entonces tenemos situaciones que donde el tren de alta velocidad está absolutamente paralizado, del Canal de Navarra lo llevamos todos en la boca durante toda esta legislatura, se paralizó deliberadamente también la legislatura pasada y ahora todavía sigue sin arrancar. Es que la legislatura se ha acabado, que estamos en el mes de febrero del 2023. Entonces aquí ha habido voluntad, habrá habido, pero hechos tenemos pocas cosas y por lo tanto eso, la importancia que tiene es que como comunidad competitiva la estamos perdiendo y eso es absolutamente preocupante. Que se licitan hoy los túneles, me parece muy bien, fenomenal, solo faltaría, que decir que hay 5.500 millones de euros en un presupuesto para poder hacer cosas y habría que haberlo hecho eso antes, pero las grandes, las que cambian una comunidad, las que la ponen otra vez en el mayor nivel de competitividad, no las estamos ejerciendo. Entonces, Canal de Navarra, alta velocidad, no hay una voluntad real de llevarlas a cabo. En el tema de la alta velocidad es palmario, hay una oposición clara y absoluta a esas obras y el gobierno de María Chivite es incapaz de liderar y incapaz de imponer su criterio y hacerlas valer. Si no cambia el gobierno, esas obras van a retrasarse todavía más y eso lleva a consecuencias gravísimas para la economía de esta comunidad y para nuestro futuro. Eso es así de claro. Bueno, desde el Partido Socialista apostamos decididamente por el desarrollo de las infraestructuras que vertebran nuestra comunidad y que nos ponen en la vanguardia del resto de comunidades, ¿no? Yo entiendo que tiene que ser muy difícil para los compañeros de Navarra Suma el irte todos los días a casa enfadado. Y sobre todo enfadados porque están... No, estoy. Carlos, enfadados, porque estáis viendo cómo el tren, el canal, las carreteras, en este caso la 121A o los túneles de Almandoz y de Belate, se están desarrollando. Pero claro, cuando decimos, no, es que la legislatura pasada se paralizó el canal y había menos dinero y tal, que es el discurso que está haciendo hoy el señor Pérez Nivas esta noche en este debate. Que no es cierto, que hubo voluntad política, que el señor Esparza, siendo consejero del gobierno de Yolanda Barcina, decidió paralizar la segunda fase del Canal de Navarra
para hacer la ampliación de la primera fase del Canal de Navarra. Y si hubiese habido voluntad política de que el agua del canal hubiese llegado a la ribera, el señor Esparza no hubiese paralizado la segunda fase. Y eso es una cuestión de voluntad política. Y el señor Esparza fue quien tomó esa decisión. 1.400 millones a salud para que no perdiera capacidad de servir a los navarros a cambio del canal. A lo mejor era, desde luego, prioritario derivar a salud, educación. No, señor Esparza, no mienta la audiencia. No, yo Esparza no soy, que soy perdón, señor Pérez Nivas, no mienta la audiencia. No. Si ustedes destinaron el dinero a salud, me parece muy bien. Pero cuando había que decidir si hacer la segunda fase del Canal de Navarra o ampliar la primera fase, decidieron ampliar la primera fase y paralizar la segunda. Por lo tanto, ahí no hay una cuestión de si destino el dinero a salud o a educación. Es una cuestión de voluntad. Mire, el gasto, absolutamente. Esta legislatura, le voy a dar 3 datos. Esta legislatura, en junio de 2021, se finalizan las obras del Canal de Navarra a su paso por Peralta. 1.236 nuevas hectáreas, 340 agricultores que se ven beneficiados. En junio de 2021 se reactivan las obras del Canal de Navarra a su paso por Tierra Estella, 5.428 hectáreas, 1.300 agricultores. En octubre de 2020 se decide y se impulsa, por fin, la construcción de la segunda fase del Canal de Navarra, una construcción simultánea de dos... Hasta que has llegado a la segunda fase, estamos ya en 2023 y te has quedado todavía en la primera fase. ¿Y cuántos kilómetros del AVE más tenemos? Le voy a dar datos. Que le voy a dar datos. El impulso a la segunda fase del canal. Este impulso a la segunda fase del canal va a provocar que 85.000 personas de la ribera bebamos agua de calidad. Sí, cuando la tengamos, si estamos de acuerdo en que tenemos que hacer, cualquiera diría que estamos en contra nosotros. No, pero es que ustedes no la llevaron tampoco, ¿eh? Ustedes no la llevaron. El tren de altas prestaciones, el tren de alta velocidad, se ha impulsado esta legislatura más de 100 millones de euros en esta infraestructura, que suponen más del 60% de inversión, de la inversión total que se ha hecho en esta infraestructura, se ha ejecutado por este gobierno. Más de 100 millones de euros. Estamos viendo cómo avanzan las obras. Usted que baja todos los días a Tudela, ve cómo avanzan las obras día a día, y usted lo está viendo y lo está sufriendo incluso en su paso por la P15. Y, hombre, que usted ahora quiera achacar al gobierno de María Chivite que en estos 4 años, vuelvo a insistir también, 2 años o un año, vamos a decir, con la pandemia, que se paralizaron muchísimas cosas por la situación pandémica, que irá usted a achacar al gobierno de María Chivite que el tren de alta velocidad no transcurra por nuestra comunidad después de que ustedes en más de 20 años no han sido capaces de tener una afición por la palabra impulso, que la palabra impulso es una cosa y la palabra construcción es otra. Pero que usted está viendo las obras, usted las está sufriendo. Pero solo faltaría. Solo faltaría que no diga que el gobierno de Navarra ha paralizado la obra. Habrá que reconocer que la capacidad que se ha tenido este gobierno, con un gobierno socialista nacional también, de construir, de acelerar. Pero que están construyendo, que usted la sufre. Que usted la sufre las obras. A paso de tortuga dándose el tren de alta velocidad. Pueda dar su opinión. Claro, está claro que el relato de la derecha es achacar la parálisis en estas obras y en otros asuntos al resto, ¿no? Y este relato se corresponde muy poco con la realidad. Es decir, cuando hablamos del tren de altas prestaciones, tren de alta velocidad, como queramos denominarlo, para nosotros de altas prestaciones, porque es imprescindible que vaya mercancía por el ferrocarril, no debemos perder de vista en ningún momento que la competencia es estatal. Navarra, aunque quiera, no puede poner un duro, no puede poner un duro sin un convenio con el Estado, que no hay, para avanzar en esta obra. Y yo me he traído los datos desde 2015 de inversión estatal. En 2015, con el gobierno de Mariano Rajoy, con mayoría absoluta, el gobierno de España dedicó 9 millones de euros para una infraestructura que necesita 2.500. En 2016, 0. En 2017, 480.000 euros. En 2018, 7,9 millones de euros. En 2019, 24 millones de euros. Y desde entonces, más o menos, desde que está el señor Pedro Sánchez, es verdad que ha aumentado, más o menos estamos hablando de 25 millones de euros al año. Pero si nos vamos a una obra que necesita 2.500 millones de euros, estamos hablando de que necesitamos todavía 60. Pero, señor Pérez Nivas, déjeme hablar, haga el favor. Haga el favor. Estamos hablando de que necesitaríamos muchas décadas todavía, 6, 7, 8 décadas para completar esta obra. Es decir, yo reconozco que se ha duplicado más o menos la inversión del gobierno de España, pero se tendría que quintuplicar, por lo menos para ir a un ritmo medianamente digno. Esto con una infraestructura como el TAP. Pasamos al Canal de Navarra. El Canal de Navarra se paralizó en 2012 por parte de Yolanda Barcina y del señor Esparza, que era entonces consejero de Desarrollo Rural. Se paralizó en 2012. Al menos el ramal que iba a la ribera. Se habilita la ampliación para la zona de Tierra Estella y demás,
y se sigue desarrollando tanto en la anterior legislatura como en esta legislatura. Y en esta legislatura donde se concluye, coincido con el señor Aguirre, se ha llegado a Tierra Estella, se ha llegado a Peralta y está concluida esa parte. No se ha paralizado esa parte en ningún momento, ni en la anterior legislatura, por mucho que se empeñen en decir que se paralizó, ni en esta. Y en esta se ha concluido y bien concluido además. Y se seguirá a lo largo de la siguiente, y ojalá se inaugure en la siguiente, pues bueno, pues evidentemente cada cual quiere que inaugure su presidente o su presidenta, ¿no? Pero ojalá que la siguiente podamos llevar agua de calidad a la ribera, pero niego la mayor de que se detuvo en la anterior legislatura. Y termino muy brevemente. Es que necesito, aquí hay que hablar de datos, hay tiempo ¿no? para la última Los túneles, también se ha mencionado, ¿no? Los túneles de Velata y de Almandoz. Bueno, en 2004 la Unión Europea saca una directiva por la cual, por motivos de seguridad, obliga a una serie de reformas importantes en todos los túneles. En Navarra había 4 túneles que no cumplían las condiciones: Velata y Almandoz, Zumbilla y Oieregui. En la anterior legislatura se cumplen las condiciones para Zumbilla y Oieregui, y se van dando pasos importantes para que se cumplan para el resto. Y evidentemente ahora falta la parte más importante, se va a actuar con distintos tipos de fondos del Gobierno de España, de Europa, y ojalá que la siguiente legislatura también se complemente. Yo estoy seguro de que así va a ser. Marisa de Simón, terminamos esta ronda y ya la última también después. Vale, perfecto. Bueno, yo no comparto la política general de infraestructuras del gobierno tripartito en esta legislatura y mucho menos la política de la derecha. Sí que comparto todo lo que se ha hecho en las carreteras. Ya en 2015, en la legislatura pasada, se dio un gran impulso porque estaba ese plan de carreteras prácticamente sin cumplir, y esta legislatura se ha seguido avanzando y hay un acuerdo entre todos los grupos, excepto Navarra Suma, en ese plan de carreteras que prioriza las actuaciones más importantes y que hacen falta muchísimas más. Respecto al TAV, pues desde luego, a ver, yo niego la mayor, Javi. El tren de alta velocidad no va a transportar jamás de los jamases mercancías. Y por otro lado, a mí me parece, yo sigo pensando que hay otra alternativa. El viernes nos van a presentar expertos una alternativa, Burgos Álava-Navarra, que es, bajo mi punto de vista, mucho más rentable y mucho más viable, y en todo caso, pues este tren sigue siendo el que va de ningún sitio a ninguna parte. O sea, esto va a ser la obra alterna, el cuento de nunca acabar, y vamos, yo de verdad que soy capaz de aventurar que esto no va a ir a ninguna parte. Por lo tanto, dinero perdido. Respecto al canal de Navarra, yo quiero recordar que en la legislatura pasada se hizo un estudio exhaustivo de alternativas. Aguantamos aquellos del canelillo, el tubito, la derecha pidiendo no sé cuántas hectáreas, no sé cuántos hectómetros cúbicos para un caudal que además era inexistente, y hubo un estudio muy racional. Y efectivamente, pues si Navarra Suma priorizó la ampliación de la primera fase, pues ha habido que terminarla, pero esta legislatura, francamente, yo tengo que reconocer que poco se ha hecho al respecto. Terminamos ya. A modo de conclusión, 1 minuto cada uno para ir cerrando respecto a las infraestructuras o lo que nos queda en esta legislatura. Marisa de Simón. Pues a modo de conclusión, en lo que queda de legislatura yo creo que poco, porque se está viendo que todo esto ya es una especie de precampaña electoral, y es una pena, porque en el tiempo que queda yo creo que da tiempo para remeter muchos de los compromisos del acuerdo programático que están sin incumplir. Yo, desde luego, para cerrar, yo creo que todo este tipo de cuestiones exigen dinero, exigen fondos públicos, exige incrementar la recaudación y el grueso de las arcas públicas, y por lo tanto esa reforma fiscal que venimos reivindicando desde históricamente, pues es absolutamente necesaria, y no lo que ha hecho tanto Navarra Suma como el gobierno tripartito, que no contentos con no abordar una reforma fiscal, pues han incluido algunos beneficios fiscales más precisamente a quienes más tienen. Para ir concluyendo también, Javier Acama, Gerobay. Bueno, a mí me gustaría recalcar que es verdad que UPN, la derecha en general, achaca siempre su propia incapacidad, su inactividad al resto, pero los datos lo desmienten. He intentado mostrar unos cuantos, es verdad que estos temas pues deberíamos estar mucho más tiempo, ¿no? El TAV llevará mercancías, no ha llevado en España el de alta velocidad. No, la plataforma que lo hace no lo permite, pero sí la que se está construyendo en Navarra. Lo llevará y lo veremos. Y es necesario impulsar mucho más este modelo, el modelo de tren que lleve mercancías, que nos conecte con Europa, electrificar el transporte, sacar coches y sacar autobuses y sacar camiones de las carreteras y llevarlas mucho más a modelos electrificados. Desde luego, si hablamos de transición ecológica, hablamos de transición energética, yo creo que tenemos que avanzar en esa vía, conectándonos con Europa,
por Ezquio, que es lo que decíamos todos los grupos que lo apoyamos en 2019 en el programa electoral, me mira al señor Aguirre, y desde luego esto no es posible con una vía como la actual de 1870, seamos realistas. Yo creo que las propuestas que pongamos encima de la mesa, en el ámbito fiscal, también en el ámbito de la movilidad, en el ámbito del transporte, tienen que ser realistas. No me llames y es imposible, que no lo soy. Y es imposible que con obra, que de verdad, con infraestructuras de 1870, bueno, pues miremos al futuro de una manera medianamente optimista. Y nos pasa algo parecido, he hablado de transición ecológica, con los parques de energías renovables y demás, donde por parte de cierta izquierda solo se hablaba de una moratoria. Nosotros decíamos, hay instrumentos para hacerlo, para impulsar la transición ecológica, para impulsar ciertos parques de una manera también sostenible y respetuosa, también con los pueblos y con la naturaleza. Y creo que esta legislatura se ha demostrado. Jorge Aguirre, a modo de conclusión, para ir cerrando. Comenzaré por alusiones con el señor Aracama. Nosotros es verdad que en el programa llevamos el tema de Ezquio, pero hemos dicho también que en vistas a la información que se dispone ahora, pues vamos a esperar al estudio que nos garantice cuál es la mejor alternativa, tanto socialmente como económicamente y como medioambientalmente, para que el tren de altas prestaciones o el tren de alta velocidad conecte con la Y vasca. Y ahí, bueno, ahí no tendremos inconvenientes en acordar con quien considere el Gobierno de Navarra, el Gobierno de España y el Gobierno del País Vasco cuál es la mejor opción para esta conexión. Para nosotros las infraestructuras, en este caso que estamos hablando del tren, del canal o de las carreteras, son básicas y fundamentales para la cohesión y la vertebración de nuestro territorio, de nuestra comunidad foral. En definitiva, por ejemplo, por poner un ejemplo, las carreteras o el transporte interurbano que cuente con unas buenas carreteras y con unas buenas vías de comunicación, permiten a nuestros ciudadanos el tener acceso a los servicios públicos de una forma más eficaz, más eficiente, más medioambientalmente sostenible, como decía también el señor Aracama, y por lo tanto creemos que todas estas infraestructuras son necesarias, básicas para nuestra tierra, para nuestra gente, para nuestras empresas, para ganar competitividad, para ganar tiempos de salida a Europa, en el caso del tren, en el caso del canal, para llevar agua de calidad a la ribera, que los que somos de esa zona vemos cómo se tiene que comprar agua embotellada porque el agua que sale por el grifo no es de calidad para poder beber, es buena para nuestras industrias agroalimentarias, es buena para la agricultura y para el ganado, por lo tanto es una infraestructura básica. Lo mismo con el tren, que nos permite comunicarnos, y por lo tanto ahí el Partido Socialista va a ser inflexible en la defensa y en el apoyo y en el impulso, que aunque no le guste al señor Pérez Nivas, para que estas infraestructuras sean una realidad lo antes posible en nuestra tierra. Cerramos ya con Carlos Pérez Nivas. Si es que no le guste a Carlos Pérez Nivas o no le guste a quien puede representar, la realidad es que los ciudadanos de Navarra tienen que ver lo que tienen. Y desde la legislatura del gobierno de Geroa Bai, y ahora el gobierno de María Chivite con Geroa, apoyado por Bildu y por los partidos de Podemos y Izquierda Unida, lo que tiene es, no hay nada con respecto a ACTAP, y tampoco hay un metro a la segunda fase del canal. Eso es un hecho. Por lo tanto, tampoco hay una voluntad, porque habla de unas cifras el señor Aracama, que había más de 30 millones en un convenio que tenía con el gobierno del señor Rajoy, que a la señora Barcos no le dio la gana de ejecutar. Y que no hubo voluntad. Y no hubo voluntad. Eso directamente es mentira. No hubo voluntad de hacerlo. Es que resulta que tenemos que aguantar que Geroa Bai, que lleva dentro al PNV, resulta lo tenemos al lado y vemos lo que hace con respecto a sus infraestructuras, que también son competencia del gobierno. Porque tenía un convenio que sí podía ejecutar. Pero aquí el gobierno de Barcos nacionalista no ha tenido ninguna voluntad, no es cierto, porque no quiere deliberadamente nada que mejore las infraestructuras de Navarra, y los hechos son tozudos. Han pasado más de 10 años desde esa supuesta dejación del gobierno de quien conforma Navarra Suma sobre la segunda fase, para acabar la primera y mantener los servicios básicos en salud, educación y asuntos sociales. Pero 10 años después no tenemos un metro de la segunda fase y no tenemos un kilómetro de tren de alta velocidad. Decir que ha habido mucha voluntad y que se quiere hacer son palabras huecas. El ciudadano lo que ve es lo que hay, nada, porque no hay voluntad de hacerlo. Se nos acaba el tiempo, seguiremos debatiendo. Nos despedimos ya, Carlos Pérez Nivas, por parte de Navarra Suma. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Jorge Aguirre del PSN, muchísimas gracias por habernos acompañado. Javi Aracama, Geroa Bai, muchísimas gracias. Abu, buenas noches. Y muchas gracias, Marisa de Simón, por parte de Izquierda Esquerra, por haber estado en este dilema de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias también a ustedes. Aquí lo dejamos, pero seguimos la próxima semana en el dilema. Hasta entonces.